tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que tenemos preparados para ustedes sobre la importancia de los datos metaoceánicos y geomorfológicos en proyectos offshore. Queremos que este sea un espacio donde podamos explorar los desafíos y las innovaciones de la industria energética en este tema tan apasionante. Hoy tenemos el placer de conversar con Piedad Santanilla, líder del equipo integrado del Hub Offshore de Ecopetrol, con décadas de experiencia en la industria y en especial de los proyectos offshore de Ecopetrol en los campos de perforación y completamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Y Gracias a desde el ti. ICP nos acompaña Efraín Rodríguez, nuestro experto en temas metoceánicos. Gracias, Mario, por la invitación. Muchas gracias, Mario. Piedad, comencemos. Ecopetrol, dentro de sus estrategias para aumentar reservas en materia de hidrocarburos y también en un futuro no muy lejano en energías renovables, como es la eólica offshore, ha visto el territorio marino, también conocido como offshore o costa afuera, como una potencial fuente de recursos energéticos. ¿Podrías contarnos cuál ha sido la historia y los retos de Ecopetrol en la búsqueda de estos recursos en el offshore de Colombia? Sí, gracias, Mario. Bueno, realmente nosotros durante, como tú lo mencionas, más de unos 14 años llevamos en Ecopetrol enfocados en la búsqueda de esos hidrocarburos en costa afuera, en el offshore. De pronto al principio un poco más tímidamente, un poco nerviosos porque no éramos operadores muy expertos en el offshore. Sin embargo, poco a poco y gracias a nuestra participación en las actividades de nuestros socios y también en proyectos que hemos hecho y liderado nosotros como operadores, hemos logrado adquirir esta experiencia y realmente pues ha sido maravilloso lo que hemos logrado nosotros adquirir como conocimientos y esto nos posiciona hoy muy bien frente a los retos que vienen de la búsqueda del hidrocarburo de la transición energética. Tú sabes que el gas para nosotros es hoy ese hidrocarburo que estamos buscando y digamos que el equipo que integramos desde el Hub Offshore es un equipo dedicado a buscar ese gas que tanto nos hace falta el día de hoy. De pronto ya enfocados en el tema eólico, no estamos nosotros todavía en ese lado, pero sí hemos logrado identificar que existen muchas cosas donde nosotros, desde la operación del offshore, buscando estos hidrocarburos, necesitamos el apoyo de la parte experta en datos metoceánicos, en estudios del suelo marino, en estudios de subsuelo también que nos han apoyado. Entonces, en esas partes, de verdad que el apoyo del ICP ha sido clave. Ay, qué bien, Piedad. Y bueno, ya que abordas este tema de los datos metoceánicos, que es el core de este podcast, ¿nos puedes comentar cómo estos datos son importantes, digamos, La- para las diferentes fases de un proyecto offshore? Sí, súper. Bueno, te cuento realmente y como lo mencionaba de pronto al principio, nosotros estábamos más tímidos en entrar a estas operaciones, pero cuando ya tomamos la iniciativa, identificamos de varias lecciones aprendidas con nuestros socios y nuestras filiales la importancia de estos datos metoceánicos para la planeación y las operaciones en costa afuera. Recordemos que estamos, por supuesto, manejando embarcaciones y unidades flotantes todo el tiempo y que estamos en el Caribe, ¿no? El Caribe tiene sus particularidades, tiene sus temporadas y más adelante seguramente les vamos a preguntar a Efraín que nos cuente todas estas bellezas de nuestro Caribe colombiano. Y por eso era tan importante que nosotros tuviéramos esta información metoceánica y gracias al apoyo del ICPET y a la experiencia de Efraín en este caso, nosotros durante los últimos 10 años hemos logrado contar con información en tiempo real que nos permite utilizar esta data como pronóstico, como les digo,
no solamente para la operación, sino antes en la planeación y de identificar cuáles son las verdaderas temporadas en que nuestras operaciones se pueden realizar. ¿Por qué son importantes? La navegación de las embarcaciones, el posicionamiento de las plataformas de perforación, los monitoreos marinos que tenemos que hacer nosotros antes de la operación, durante la operación, después de la operación, todo, como estamos en el mar, pues necesitamos de esta ayuda tan clave que es el pronóstico del tiempo y de las corrientes y de los vientos, que el ICP nos ha colaborado. Entonces, por eso es súper, súper importante. ¿Y qué nos podrías contar como qué riesgos son estos que pueden evitarse al contar con este tipo de información? Claro, sí. A ver, y les comento de pronto un poquito más particularmente, nosotros con la información de corrientes y de olas, logramos identificar cuál es la temporada perfecta para que nosotros podamos hacer el posicionamiento, por ejemplo, de plataformas que son de más someras, aguas más someras. ¿Por qué? Porque necesitamos tener más calmado el mar. Cuando ya trabajamos con plataformas que son de pronto un poquito posicionadas o que son posicionadas dinámicamente, que son menos susceptibles al mar, de todos modos es importante el oleaje, la altura de la ola, porque nosotros, nuestras embarcaciones tienen que llegar a hacer un cargue y un descargue a nuestras plataformas de perforación. Entonces ahí para nosotros es súper importante el pronóstico que nos están entregando diariamente los expertos como Efraín y la información que emite las boyas y los modelos con los que cuentan el ICP. Entonces, por eso es súper importante. Qué interesante. Y tomando en cuenta que pues una parte importante del futuro de Ecopetrol puede ser o será offshore, ¿tú cómo crees que pudiera fortalecerse esta interacción entre el hub offshore ECAS y el ICEPET? Sí, esto se vuelve absolutamente clave, no solamente, y lo digo yo de pronto por el lado actual, que tenemos y contamos con algunas boyas, o con dos boyas hemos tenido en la historia de los últimos 12 años, y que con esa data tenemos modelos que nos ayudan a esos pronósticos más precisos. Y por supuesto, de nuevo digo, es importante porque permite que nosotros vayamos con la seguridad de que estamos trabajando en la época correcta en el Mar Caribe. El Mar Caribe, y creo que Efraín nos lo va a contar más adelante también, pero es bastante particular, tiene dos temporadas muy marcadas, donde realmente si uno necesita hacer algún tipo, llevar a cabo este tipo de operaciones, por supuesto las debe planear muy bien para que no tenga ningún tipo de inconvenientes. Recordemos que nuestra operación siempre está enmarcada en que no tengamos ningún evento de HCE ni ningún incidente con nuestras embarcaciones, ni le causemos ningún daño a nadie. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros, integrados con ICEPET, como lo dices tú, el Hub Offshore, ECA, que es nuestra vicepresidencia regional Costa Afuera, todos tengamos el conocimiento de que existe esta área especializada del ICEPET con estos modelos y con esa información podemos planear nuestra operación de acuerdo, podemos compartir esa información también a nuestros socios para que las operaciones sean lo más tranquila posible, no tengamos tiempos no productivos en la operación, que en una operación offshore, por supuesto, son bastante costosos. Sí. Todo es muy caro y cada minuto, cada hora, cada día que se pierda, por supuesto, vale un montón. Entonces, la idea es optimizar esas operaciones en las ventanas adecuadas de tiempo. Entonces, por eso es súper importante esa información que nos suministra el ICEPET y sus modelos metoceánicos. De acuerdo. Eh, Revisando y preparando la información para este podcast, me di cuenta que hay varios accidentes que se han dado en el offshore. Y me pregunto cómo se selecciona el sitio para disminuir al máximo
estos accidentes? ¿Cómo es la selección del sitio para una plataforma offshore, por ejemplo? Sí, chévere tu pregunta porque ahí empezamos a involucrar otra área adicional de, como lo llamábamos al principio, de la forma que tiene el suelo marino, la geología con la que vamos a lidiar en los primeros metros. Esos son los estudios se llama de geoamenazas o amenazas geológicas que se presentan cuando tú te posicionas en el suelo marino o en el caso de de pronto de las plataformas que no tienen que poner sus paticas en el fondo marino, sino que son plataformas posicionadas dinámicamente. De todos modos, estos primeros metros de geoamenazas, por supuesto, representan un riesgo para todo el mundo, para la operación y para las embarcaciones y para las plataformas. Entonces, nosotros, digamos, en la industria generalmente lo que hace son estudios previos, y eso se hace con bastante antelación, de estas geoamenazas. ¿Qué es una geoamenaza? Una geoamenaza, por ejemplo, es un volcán de lodo que está en los primeros metros de nuestra perforación, o que se encuentran cráteres, o que se encuentran burbujas de gas. Todo eso representa un riesgo para nuestras operaciones. Entonces, se hace una adquisición de una sísmica. Con una sísmica tú puedes observar, hay especialistas que hacen este tipo de procesamiento, identifican dónde están esas amenazas y por supuesto, si nosotros identificamos esas amenazas en el punto preferido que teníamos planeado inicialmente, pues tú tienes que moverte de acuerdo al lugar donde no se te presente este tipo de riesgos. Por eso es súper clave que tengamos y contamos con bastante antelación con esa información para poder hacer un diseño del pozo eh, pues bien hecho y teniendo en cuenta estas geoamenazas. Entonces, por eso es súper importante. Yo quería aquí de pronto adicionar otra cosa y estos estudios hoy en día no lo estamos realizando en el ICEPET, lo realizan unas compañías especializadas. Sin embargo, el ICEPET sí en su época nos colaboró con el análisis de todos los modelos de geomecánica para estos pozos exploratorios, que también es muy importante porque de ahí salen todos los perfiles de presión de poro que nos permiten hacer un diseño correcto de los pozos, dónde sentar los casings, hasta qué profundidades podemos ir, y eso el ICEPET también nos ayudó hace un tiempo atrás con nuestros pozos exploratorios. Entonces, como que toda esta reunión de información y el análisis de toda esta información hace todo este conjunto maravilloso que nos permite caminar sobre como sobre una parte mucho más clara, mucho más, tú estás mucho más tranquilo, más seguro, dónde vas a posicionar tu plataforma y tu pozo y tu cabeza de pozo. Y esto lo vamos a necesitar no ahora solamente cuando estamos en perforación, sino todo lo que viene. Como tú dices, vienen muchos años y en esta relación de muchos años venideros vamos a tener que utilizar toda esta información para poder colocar nuestros cabezas de pozo, todos nuestros flow lines, toda esta infraestructura que tenemos en el suelo marino tendida. Entonces ahí vamos a necesitar a nuestro amigo Efraín y a mucha gente que nos va a ayudar. Sí, de acuerdo. Sí, esperemos que el futuro de Ecopetrol en el offshore sea tan promisorio como lo promete ahora. Efraín, pues pasemos ya al tema más tecnológico de mayor detalle. ¿Qué tecnologías se utilizan actualmente para recopilar y analizar estos datos metoceánicos? Bueno, Mario, muchísimas gracias. Bueno, tal vez lo principal para nuestros oyentes y los que nos están mirando a través de este podcast es explicarles un poco qué significa la metoceánica. Porque en realidad la palabra metoceánica está uniendo dos grandes áreas del conocimiento. Una met, que habla sobre la meteorología, todo lo que tiene que ver con los vientos, la lluvia, los rayos, etcétera. Y la oceanografía, que es básicamente el estudio de todos los fenómenos que rodean o que están involucrados dentro de la dinámica del mar, como por ejemplo, y bien Pidiar lo dijo, el oleaje, las corrientes, las mareas.
Entonces, la metoceánica justamente es una de estas áreas. La palabra metoceánica la acuñó precisamente la industria de oil and gas para poder determinar cuáles son esas variables que impactan o que podrían impactar las operaciones. Entonces, la captura de esta información pues, va detrás de una historia de lo que es la investigación científica marina. Entonces, a partir de esto, digamos que han ido desarrollándose diferentes tecnologías. Las más básicas o las que, digamos, las más antiguas son las que se toman a través de los barcos, a través de unos instrumentos que miden, por ejemplo, la temperatura, miden la profundidad, miden la salinidad. Eso se llaman sondas. Y esas, digamos, esas sondas se bajan hasta la profundidad deseada, dependiendo pues, del área de estudio. Y posteriormente existen otras variables un poco más dinámicas que son las corrientes. ¿Cómo medimos nosotros las corrientes? Existen varios instrumentos, pero principalmente utilizamos uno que se llama un corrientómetro que mide corrientes por efecto Doppler. Quiere decir que este instrumento lanza una serie de señales a la columna de agua. Estas señales rebotan con todas las partículas que hay en la columna de agua, ya sea organismos, ya sea sedimento, etcétera, y estas rebotan hacia el instrumento. Y así se mide entonces la velocidad con la cual está viajando, digamos, el fluido. Y estas corrientes, digamos, se pueden medir desde la superficie hasta el fondo, que depende, digamos, la operación. Existen otros instrumentos que son también lo que llamamos las boyas. Las boyas, como bien lo dijo Piedad, son las boyas, son básicamente instrumentos flotantes que permiten integrar diferentes tipos de sensores. En este caso, en una sola boya podemos instalar toda la parte meteorológica en la parte, digamos, que está por encima de la superficie del mar. Y por debajo están los sensores de las corrientes y dentro de la boya los sensores que permiten determinar cuál es la altura del oleaje, la dirección y el periodo, que tal vez son esas variables muy importantes dentro de una operación costa afuera. Las boyas, digamos que son instrumentos que te permiten en un solo sitio medir constantemente durante lo que nosotros en la industria determinamos que es lo mínimo que se debería medir, que es un año. ¿Un año por qué? Para poder medir qué pasa a lo largo de lo que se llama la estacionalidad. Esas ventanas, como decía Piedad, en qué, por ejemplo, qué épocas del año, pueden ser varios meses en los cuales las condiciones del oleaje, del viento y las corrientes no son favorables para un cierto tipo de plataforma. Por ejemplo, lo que llamábamos los jackups. Si son en aguas muy someras, muy rasas o digamos de baja profundidad, entonces estas sufrirían mucho con oleajes muy altos. Podemos estar hablando de oleajes de más de 2 metros que pueden impactar perfectamente las plataformas. Y dentro de la parte, digamos, de estacionalidad también tenemos una época, digamos, un poco ambigua, que es cuando en promedio los vientos en el Caribe bajan, que son más o menos agosto, septiembre, octubre y noviembre. Digamos, después de agosto, septiembre, octubre y noviembre serían como esa ventana de bajas velocidades, pero coincide cuando vienen todas estas ondas desde el oriente, que son las ondas tropicales, y posiblemente se convierten en huracanes. Entonces, a pesar de que tenemos bajos vientos en nuestra época, sí pueden ingresar huracanes, y los huracanes y estas tormentas tropicales sí impactan fuertemente nuestra operación. Por eso tenemos que estar muy atentos a qué tipo de información estamos recopilando y especialmente pues para poder, como dijo muy bien Piedad, disminuir lo que llamamos la incertidumbre de nuestros modelos. Al final los modelos son matemática, ¿cierto? Son ecuaciones que tratan de predecir el estado futuro del océano y nosotros esas ecuaciones debemos empezar digamos, a ajustarlas. ¿Qué está realmente pasando a los 3, a los 5 días? Y si realmente al comparar los datos de la boya con los datos pronosticados, pues son parecidos o toca ajustarlos. Entonces, por eso son muy importantes las mediciones. Entonces, en ese caso, tendríamos entonces esta otra herramienta que son los modelos, la matemática. Existen otro tipo de instrumentaciones también tecnológicas que de autores llamamos los gliders o son los planeadores marinos. Los gliders te permiten tener una visión del océano no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. A diferencia de las boyas, el glider se puede desplazar a lo largo de diferentes tipos de transectas a lo largo del océano en las áreas que nosotros estamos operando y nos permiten medir desde la superficie hasta más o menos unos 1000 metros de profundidad. ¿Qué medimos en esos 1000 metros de profundidad? Podemos medir las corrientes, podemos medir la temperatura, la salinidad, podemos medir también otros parámetros que ya hemos medido muy orientados a la industria de oil and gas, como por ejemplo son partículas de hidrocarburo que flotan en el agua que emanan naturalmente del fondo marino, o también el gas metano.
que también el océano, dentro de, digamos, sus procesos biológicos y geológicos, también podrían producir ese gas que podría ser biogénico o metagénico. Entonces, este tipo de situaciones, los diferentes tipos de instrumentos como los GAIDAS permiten adquirir esa información. Y pues cuando tú miras este contexto de la información metoceánica, pues está íntimamente ligada no solamente con lo que podría pasar en la exploración oil and gas, sino bien lo dijiste, Mario, con el futuro. ¿Cuál es el futuro? La transición energética. Y dentro de estas tecnologías que hemos evaluado, pues la energía eólica presenta esa potencialidad, esas energías renovables que podríamos nosotros explorar y que estamos hoy en día explorando para ver si con este tipo de nuevas energías podemos apalancar nuestra transición energética. Muy interesante, Efraín. Estos gliders son como pequeños submarinos, ¿verdad? Los he visto, muy interesantes. Digamos, con todo lo que nos comentas, es un proceso que requiere evidentemente tiempo y recursos financieros. En tu experiencia, ¿crees que debería Ecopetrol continuar la adquisición de esta información para soportar los futuros proyectos costa afuera, tanto en el negocio tradicional como en los que acabas de mencionar de transición energética? Sí, correcto. Nosotros, digamos que a nivel de Ecopetrol hemos hecho un gran esfuerzo, porque, como lo dijo Piedad, adquirir esta información y en general toda la actividad offshore no es barata. Entonces, pero sí es necesario realmente tener esta información medida, porque cada área en el cual nosotros estamos explorando es diferente, ¿no? El océano no es homogéneo. Entonces puede haber unas zonas donde la corriente afecte más y en otras de pronto el viento afecta más comparado con la corriente. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos esas mediciones en el Caribe y en el área que realmente vayamos a explorar para adquirirlas con tiempo. Y ojalá pudiéramos también tener, digamos, series más largas. ¿Y por qué me refiero a que tengamos más largas, más de un año? Porque muchas veces también hoy lo que estamos hablando del cambio climático, de muchas, digamos, variabilidades climáticas que hoy afectan en general todo la Tierra, pues nosotros tenemos que estar también monitoreándolas. Y la única manera realmente de poder saber si algo está cambiando es que tengamos mediciones del pasado y también las del presente. Y así podamos estar haciendo una medición. Entonces, yo creo que se debe tener tal vez una estrategia a futuro para que estas mediciones que hagamos, pues las hagamos de una manera más estructurada, ¿no? Porque muchas veces las hacemos desde el punto de vista de estudios que realiza el ICEPET, normalmente anticipándose un poco a todas estas preguntas, pero también la operación y en general todos los procesos, no solamente de exploración, sino también los procesos de producción, pues necesitan esta información porque luego viene la ingeniería. Y la ingeniería necesita justamente esa información de detalle. Entonces yo sí creo que al final deberíamos tener una estrategia conjunta para la adquisición de esa información. De acuerdo. Y bueno, ya cerrando este podcast como última pregunta, Efraín, eh, tomando en cuenta que hay múltiples disciplinas profesionales que intervienen en un proyecto offshore y considerando que el ICEPET es el brazo técnico científico de Ecopetrol, en este viaje, ya sea para la transición energética o igual para el negocio tradicional, ¿qué áreas deberíamos fortalecer en el ICEPET para soportar, apoyar los proyectos tanto actuales como los futuros asociados con energías renovables? Bueno, retomo las palabras que dijo Piedad. Digamos que ha habido en el tiempo ciertas áreas que se empezaron a desarrollar para apoyar justamente el offshore, que tal vez por la dinámica que hemos tenido del propio proceso costa afuera de la industria nacional y en general también de nuestra compañía, las hemos de pronto dejado dormir un poco. Entonces yo sí creo que el ICEPET, como tiene varias áreas en las cuales tiene directa o indirectamente capacidades para poder aportar, yo creo que, por ejemplo, hablemos de evaluación y pruebas. Entonces, de las evaluaciones y pruebas, pues el ICP tiene estos modelos matemáticos que aún hablamos que permiten hacer esas simulaciones. Entonces, tenemos tanto software como hardware de última generación para poder justamente apoyar esas simulaciones que nos permiten hacer el forecasting o el pronóstico de estas condiciones marinas extremas para todo lo que viene siendo el desempeño. Tenemos también pruebas de laboratorio. Y esto también, digamos, que nos permite, por ejemplo, analizar pruebas de corrosión, pruebas de fatiga, pruebas de resistencia a altas presiones y temperaturas.
También nos permitiría, por ejemplo, desde el punto de vista de aseguramiento de flujo, también empezar a colaborar con ese tema para poder profundizar en estos temas que tienen diferentes tipos de disciplinas, desde la química, la física, etc. La investigación y desarrollo, la adaptación de tecnologías. Nosotros estamos constantemente en la búsqueda de nuevas tecnologías que nos permitan facilitar o mejorar los resultados que hoy en día tenemos. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la adaptación de tecnologías puede ser una de esas herramientas. El desarrollo inclusive de nuevas tecnologías, las podemos empezar a desarrollar aquí para ver cómo podemos apalancar los procesos. Finalmente, pues también tenemos las asesorías técnicas. Si ya nosotros desde el punto de vista de un estudio, no, porque el estudio se acaba, los estudios tienen una fecha de finalización, pues ya con toda la tecnología y las capacidades técnicas ganadas, pues podemos ofrecer la asesoría técnica. ¿Y cómo lo hacemos? A través de alguna alianza que tengamos, a través de asistencias técnicas especializadas en los temas que el offshore necesite. Y básicamente el networking y la colaboración, integrarnos mucho más, conectarnos y aprovechar las conexiones que tenemos. Digamos, el corporativo tiene las conexiones desde el punto de vista, digamos, de proveedores, tiene de grandes compañías, y nosotros tenemos toda la conexión con también entidades de desarrollo tecnológico y fortalecimiento desde el punto de vista de capacidades tecnológicas y desarrollo futuro. Entonces yo creo que ese matrimonio serían tal vez esas cosas a desarrollar. De acuerdo, Efraín. Pues no me queda más que agradecerles enormemente su tiempo y su experiencia, Piedad y Efraín. Su opinión expresada en este podcast ha sido muy valioso para todos nosotros y creo que será un podcast muy valioso para el tema de offshore que tiene en el core de la estrategia Ecopetrol. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a ti. Y de pronto quería dejarles un video que se ha preparado desde el área de comunicaciones, integrando lo que ha sido la operación y lo que viene. Entonces sería bastante interesante poderlo compartir con nuestra audiencia. Listo, entonces lo estaremos viendo. Piedad, muchas gracias. Gracias a todos. De este podcast. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, Piedad. que estén Chao, bien. Mario. Hasta luego. Hasta luego. En el fondo de nuestro mar Caribe están las acumulaciones de gas natural que necesitan los colombianos para el consumo en sus hogares, en su movilidad y para el desarrollo industrial. Allí, a 2 y hasta más de 3 kilómetros de profundidad, se encuentra este hidrocarburo amigable con el ambiente que apalancará la transición energética por ser un complemento de las energías renovables y una apuesta país. De manera paulatina, avanzamos hacia energías de bajas emisiones para contribuir con la descarbonización y avanzar en el proceso de transición energética. Por eso, el gas natural cobra total relevancia. Han sido 2 décadas de investigación y actividad exploratoria en las profundidades del mar, y es ahora cuando esa actividad da sus frutos y se fortalece como una línea muy relevante de la industria en Colombia. Tenemos un portafolio con iniciativas ambiciosas. Contamos con 11 bloques exploratorios concentrados en 3 grandes sectores en los que tenemos nuestras mayores apuestas. En Caribe Norte está el bloque operado por Ecopetrol, en donde se perforó el pozo Orca Norte 1. Allí también está el bloque Gua-Off 0, en donde están Sirius 1 y Sirius 2, éxitos exploratorios logrados en asocio con Petrobras. En el costado sur del Caribe están los hallazgos de Cronos 1, Gorgon 1 y 2, Purple Angel y Glaucus 1. Todos indican la presencia de gas y contamos con Shell como socio para continuar trabajando en su proceso de maduración. Pero el potencial gasífero no se detiene. Hay un clúster más al norte en aguas ultraprofundas que se trabaja en asociación con Oxy Anadarko. Es un área donde no hay pozos previos, pero la sísmica revela un potencial de gas importante. El primer pozo exploratorio que se perforará allí es Komodo X1, una vez se obtenga la licencia ambiental para proceder a realizar todas las actividades previas
que permitirán completar la planificación del proyecto. Son grandes las expectativas en las operaciones costa afuera para hacer realidad el gas natural con el que Ecopetrol contribuirá a la seguridad energética del país. Queremos que los 11 millones de hogares colombianos que hoy cocinan con gas puedan seguir contando con un combustible seguro y amigable, que haya más vehículos circulando con menos emisiones y que muchas industrias continúen desarrollándose gracias al gas natural. En Colombia estamos viviendo un momento clave de transformación hacia una transición energética justa. Con las operaciones costa afuera, queremos aumentar nuestras reservas por muchos años más para una mayor seguridad energética. Le damos la bienvenida a esta nueva etapa en la que desarrollamos nuestro portafolio costa afuera, que abre un gran potencial de desarrollo social y económico para el país.